En silencio, frente al Creador, un viaje de meditación y fe. La búsqueda de paz. En el corazón del Imperio Romano, en una pequeña aldea cercana al río Jordán, vivía un hombre llamado Elías. Aunque joven, ya sentía el peso del mundo sobre sus hombros. A sus 25 años, su vida estaba marcada por la incertidumbre y el cansancio. Los constantes rumores de persecuciones, el sufrimiento de su comunidad cristiana y las dudas sobre su propósito lo mantenían despierto en las noches. Elías era un hombre de fe, criado en las enseñanzas de los apóstoles y en la memoria viva de Cristo. Sin embargo, sentía que algo faltaba. La conexión que sus ancianos describían con Dios, ese sentido de paz, de certeza, de ser escuchado, le parecía un ideal lejano. Fue entonces cuando una anciana de la comunidad le dijo: Elías, el Señor no se encuentra en el ruido, sino en el silencio. Como Elías el profeta escuchó la voz de Dios en el susurro apacible del viento, tú también debes buscarle en quietud y oración. Estas palabras encendieron algo en su corazón. Decidió que, para redescubrir su fe, emprendería un viaje hacia el desierto, siguiendo el ejemplo de tantos hombres y mujeres de la Biblia que buscaron a Dios en la soledad. El primer paso hacia el desierto. Con una pequeña mochila que contenía un pergamino con los salmos, un poco de pan y agua, Elías partió al amanecer. Dejó atrás la aldea mientras los cantos de los gallos rompían el silencio de la madrugada. Sus pasos eran lentos, y su corazón, inquieto. Mientras caminaba, recordó las palabras de los salmos que solía recitar en las reuniones de la comunidad. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, Salmo 46, 10. En ese momento, Elías sintió un susurro en su alma, debía confiar en el Señor y aprender a escuchar en el silencio. Su viaje no era solo físico, sería un ejercicio de paciencia, humildad y fe. En el desierto. Elías llegó al desierto después de 2 días de caminata. Allí, el calor del sol lo abrazaba, y la arena bajo sus pies parecía quemar incluso a través de sus sandalias. Encontró un pequeño oasis con una palmera y un arroyo y decidió establecer su campamento allí. La primera noche en el desierto fue inquietante. Los ruidos de los animales, el viento y la vastedad del paisaje lo llenaron de temor. Sin embargo, recordó la historia de Jesús, quien también se retiró al desierto para orar y ayunar durante 40 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, Mateo 4, 1. Esa noche, mientras miraba las estrellas, comenzó a orar. No eran palabras grandilocuentes ni discursos ensayados, sino una conversación sincera. Señor, enséñame a descansar en tu presencia. Abre mi corazón para escuchar tu voz. Los días de silencio. Los primeros días en el desierto fueron difíciles. Elías se enfrentó a su propia impaciencia y a la constante necesidad de estar ocupado. Había traído su pergamino con los salmos, pero incluso leerle resultaba una lucha, pues su mente vagaba constantemente hacia sus preocupaciones. ¿Qué pasará con mi aldea? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo aquí? ¿De verdad me escucharás, Señor? Sin embargo, cada vez que estas dudas lo invadían, recordaba las palabras del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, Salmo 119, 105. Con el tiempo, Elías comenzó a encontrar consuelo en la repetición de estos versículos. Su oración se convirtió en un ciclo de meditación y contemplación. Recitaba los salmos en voz baja, luego se quedaba en silencio, permitiendo que las palabras penetraran en su corazón. La lucha interna. Una noche, mientras meditaba, Elías sintió un profundo desaliento. Habían pasado semanas, y aunque sentía cierta paz, todavía no experimentaba la conexión con Dios que tanto anhelaba. En medio de su desesperación, exclamó: Señor, he venido hasta aquí para encontrarte, pero no siento tu presencia. ¿Dónde estás? En ese momento, recordó otra historia, la de Jacob luchando con el ángel de Dios. Jacob no se rindió, y al final fue bendecido.
Con esta imagen en mente, Elías decidió persistir. Comprendió que la meditación cristiana no siempre es un camino fácil, requiere perseverancia y fe incluso en la oscuridad. La revelación en el silencio. Una madrugada, mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, algo cambió. Elías se sentó junto al arroyo, observando cómo el agua reflejaba la luz del amanecer. De repente, sintió una paz abrumadora, como si todo su ser estuviera envuelto en la presencia de Dios. No hubo palabras ni visiones, solo una certeza: Dios estaba con él. En ese momento, recordó las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Elías se dio cuenta de que no necesitaba buscar a Dios fuera de sí mismo. El Señor siempre había estado allí, esperando que él abriera su corazón. Él regresó con un corazón renovado. Después de 40 días en el desierto, Elías regresó a su aldea. Sus vecinos notaron el cambio en él, había una serenidad en sus palabras y una luz en su mirada. Cuando le preguntaron qué había aprendido, respondió: Dios no está en el ruido ni en la agitación, sino en el silencio de un corazón dispuesto a escuchar. Aprendí que no hay lugar donde Él no esté, solo necesitamos detenernos y buscarle con fe. Elías comenzó a compartir su experiencia con otros, enseñándoles a meditar en las Escrituras y a encontrar descanso en la presencia de Dios. Sus palabras inspiraron a muchos a seguir su ejemplo, recordándoles que la paz verdadera solo se encuentra en Cristo.